bien, en tu cuaderno le dices hasta pronto. ¿Ya? Listo, nadie más gente. Bien, entonces, no se olviden por favor en la lista un número, es importante. Y algún rato voy a mandar igual por vía online la asistencia, le aumentan un número 1, ¿ve? Nada más, un número 1 a esa lista, ¿no? Y los que son 1, entonces 1 y 0, ¿no? O sea, grupo 100, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, el tema que hoy vamos a avanzar es un tema que tiene 30% de preguntas en el examen. Por ejemplo, en el examen dice, ¿qué es sintomático respiratorio? ¿No? Y qué medidas debe realizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ustedes responden. Después lo mismo dice en el examen, ¿cuál es el tratamiento para la tuberculosis? ¿Ya? ¿Cuántos tipos de tuberculosis hay? Todo eso hoy vamos a ver y solo está en lo que voy a escribir. No está ni en la presentación ni en el libro, pero sí en la pizarra, pero solo hoy, ¿cierto? Ya, así que van a tomar apuntes, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con una pequeña introducción, después voy a apagar la computadora. ¿Sí? Porque hoy nos toca hablar de las micobacterias. Primera cosa importante, BAR. ¿Qué será BAR? ¿Qué ha sido? Bacilo, alcohol, ácido resistente. ¿Y por qué se llama bacilo, alcohol, ácido resistente? Porque efectivamente es un bacilo que resiste al alcohol ácido. Nada más, ¿cierto? Pero estos BAR, bacilos, alcohol, ácidos resistentes, son de dos familias importantes. Uno, la TBC o tuberculosis, y otro, la hanseníasis, que son dos bacilos alcohol ácidos resistentes. Estos bacilos son aeróbicos, inmóviles, un poco curvos y son de color rosa, pero no se tiñen con la tinción de Gram, se tiñen con la tinción de Zier-Nielsen. Por tanto, para que yo determine si lo que es esta enfermedad, necesito la tinción de Zier-Nielsen. Pero la tinción de Zier-Nielsen solo es para tuberculosis de tipo pulmonar, nada más, ¿ya? Es pregunta clave del examen, ¿sí? Y de internado, ¿ya? Cuidado que aplauden como digo, ¿sí? ¿Ya? Sí, es obvio, esto tienen que saber. Si no saben tuberculosis, no hagan internado directamente, y eso les he dicho, ¿no? ¿Por qué hacen internado? Si no saben tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es importante. Pero también esto sirve para hanseníasis. ¿Sí? Para hanseníasis. Más adelante vamos a hablar, y las tuberculosis son varias. La tuberculosis de tipo pulmonar y la de tipo extrapulmonar. O sea, son dos grupos. ¿Ya? La de tuberculosis pulmonar y la de tipo extrapulmonar. ¿Se entiende? Sí. Claro. BAR significa bacilo alcohol ácido resistente. Este bacilo alcohol ácido resistente solo se tiñe con la tinción de Zier-Nielsen, no se tiñe con ninguna tinción. Hay algunas tinciones especiales, pero no, exclusivamente. ¿Sí? Este bacilo alcohol ácido resistente es un bacilo aeróbico, curvo, etc. Es un inmóvil y normalmente no se utiliza azúcar para determinar, o sea, no forman carbohidratos normalmente, y tiene su medio de cultivo especial también. Estos bacilos alcohol ácidos resistentes, ¿sí? Son de dos tipos. Uno, de tipo tuberculoso, causante de la tuberculosis, y uno de tipo hanseníano, causante de la hanseníasis. Por tanto, las micobacterias son dos grupos muy importantes: la tuberculosis y la hanseníasis. ¿Sí? Estas dos patologías se tiñen con esta tinción, y esta tinción solo sirve para la tuberculosis, pero solamente de tipo pulmonar, y también sirve para la hanseníasis, ¿no es cierto?
Y la tuberculosis son de dos tipos. La pulmonar, la más importante, y la extrapulmonar. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Listo. Muy bien. Entonces, como les había mencionado, la técnica se llama Cien-Nielsen. ¿Por qué? Porque esta bacteria, que se llama Bacillus alcohol ácido resistente, justamente resiste a lo que es la desecación, la desinfección, ¿sí? Y resiste también a los agentes antimicrobianos. Por eso, que la tuberculosis tiene su propio tratamiento exclusivo. ¿Ya? Si quieren le pueden dar vancomicina, carbapenem, lo que sea, no le sirve. Ya tiene su propio tratamiento. Que más adelante vamos a hablar exclusivamente de su tratamiento. ¿Sí? Como ustedes ven, estos bacilos son de color rosa, rojo, guindos, no sé, rojo. ¿Ya? Son de ese color. ¿Ya? Por eso es que muchos dicen, sí, como les digo, ¿qué ves aquí? Bacilo gram negativo. Entre comillas estaría bien, ¿no es cierto? Sí. Pero es división de Cien-Nielsen. Ah, ¿y ahora qué es? ¿No es cierto? ¿Qué sería? Sí, pero ¿qué sería? Bacilo alcohol ácido resistente. O sea, este es un bacilo alcohol ácido resistente. Esto, la técnica de Cien-Nielsen es para determinar bacilos alcohol ácido resistente. ¿De qué tipo? Se llama VAR. ¿De qué tipo estos bacilos? De la tuberculosis pulmonar y de la hanseníasis. Nada más, ¿no es cierto? No hay más. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esta es la característica de estas bacterias. Estas bacterias se han clasificado específicamente gracias a esto, que son los ácidos micólicos. Por eso se llaman micobacterias, porque tienen en su estructura ácidos micólicos. ¿Y qué son los ácidos micólicos? Son ceras. ¿Y qué son las ceras? Son elementos que tienen bastante cantidad de carbonos, no más de 60 átomos de carbono, y estos son líquidos, grasas, ¿cierto? Pero principalmente del grupo de las ceras. Ustedes conocen las ceras, ¿sí? La vela es una de ellas. Y hay otras ceras más que deben conocer. Tienen una capacidad ácido resistente, por eso se conocen bacilos alcohol ácido resistentes. Por lo demás tienen algunos otros elementos más que no nos interesan. Esta ácido resistencia, ¿sí?, tiene una característica que hace que esta bacteria tenga un crecimiento lento. ¿Cuánto duraba un cultivo de bacterias comunes? 2 a 3 días. Los comunes, un día de crecimiento, más un día de identificación, más un día posiblemente de identificación de factores de resistencia, lo que se llama el antibiograma, ¿no es cierto? Entonces, más o menos 2 a 3 días tarda un cultivo normal. Un cultivo especial, como por ejemplo un cultivo en Regan Low, tarda entre 7 y 14 días, ¿se acuerdan? Ya, no se olviden. ¿Para qué era Regan Low? ¿Para qué era Regan Low? ¿No? Aún no estudié esa parte. Necesito, como en el colegio voy a comenzar a hacer en sus cuadernos, van a colocar entrevista con papá. ¿Ya? Pues vamos a poner fecha y horario. Voy a hacer 1 hora de entrevista los sábados, porque el papá no puede venir en este horario, ¿eh? O en las noches podemos hacer. ¿Ya? Sí, vamos a comenzar a hacer entrevistas. Sería maravilloso. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Díganlo, ¿para qué era? ¿Alguien? ¿Nadie? Díganlo. Eso, muy bien. Mordecai Apertus. ¿Tú me has dicho? Sí. Rima, pero ya pues, ya te voy a regalar 5 puntos. Te voy a regalar 5 puntos por ejemplo. Dame el recuerdo. Ya, si no apruebas te voy a botar de la ventana. Sí, doctor. ¿Ya? Sí, entonces ahí está. ¿Ya? Entonces,
Esto que corresponde es que esto, ¿no es cierto?, tiene un crecimiento lento. Las micobacterias tardan en crecer 15 días aproximadamente. 15. ¿Sí? Por eso que el cultivo para micobacterias son 60 días. ¿Yo voy a esperar en mi paciente 60 días? No, ¿no es cierto? Por eso que nosotros tenemos esta herramienta que se llama tinción de células. Pero alguien me dirá, pero es para tuberculosis pulmonar. Exactamente sí. Ahora, ¿qué hago con los pacientes con posible tuberculosis extrapulmonar? Ya. Entonces, por suerte, tenemos biología molecular. Y tenemos un examen que se conoce como KEN-EXPERT. ¿Sí? Por tanto, ese examen que se conoce como KEN-EXPERT, que se pronuncia como GeneXpert, es un examen que también sirve para detectar tuberculosis. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de todo eso. Entonces, como ven, ellos tienen una gruesa pared de lípidos. Y otra cosa que también quería mencionar, la resistencia, ya les he dicho, antimicrobiano, y también la resistencia a algunos detergentes. Por eso que la tuberculosis es altamente infecciosa. Segundo lugar, ¿no es cierto? Segundo lugar en Bolivia. Ya, y alguna vez llega al primer lugar. ¿Sí? Sí, por eso es que Bolivia, en lo único que saca medalla de oro o medalla de plata es en tuberculosis. ¿No es cierto? Ya, en racket también, ¿no? Hemos sacado medalla de oro, maravilloso. Sí, estamos mejorando. Pero bueno, ¿algún día irá al mundial? Cuando la tuberculosis no existe. Ya, posiblemente. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Bolivia ya no tiene tuberculosis, todos los países tienen tuberculosis porque no han ido al mundial. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Sí? Bien. Y Brasil no va a ser campeón, así que ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Bueno. ¿Ya? ¿Sí? Así que, bueno. Entonces, si ustedes se fijan acá, gram negativos, pared celular de las gram negativas, pared celular de los gram positivos y pared celular de los micobacterias. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estructuralmente tiene ácidos glicólicos, grueso de ácidos glicólicos. Eso evita que la tinción de gram ingrese. Por eso que la tinción de gram no sirve. ¿Sí? Cuando yo hago tinción de Nielsen, caliento, ¿no ves? La plaquita caliento, ¿sí? Y al calentar hago el derretido o el diluido de esta cera, pero no se sale, solamente se derrite ahí adentro. ¿Sí? Por eso que yo tengo que completar los tiempos necesarios. Cuando yo coloco la fucsina, ¿sí? Primero tengo que fijar, después coloco la fucsina, después con el mechero, sin hacer hervir, ¿no ves? Solamente hasta que emitan unos vapores o humos, ¿sí? Por 2 o 3 veces. Y luego tengo que dejar reposar la placa. ¿Por qué? Porque esto está líquido, ¿no es cierto? Si yo en ese momento lo lavo, también lo voy a lavar el líquido, ¿sí? Pero tengo que dejar reposar. Una vez que repose va a solidificar y entonces el colorante va a quedar dentro. Después lavo, le coloco alcohol ácido, le coloco azul de metileno y entonces la plaquita veo bien bonito azul y rojo. Los bacilos rojitos, ¿no? Pero como yo no hago eso, y eso es lo que sé que ustedes no hacen, porque ni bien queman, lavan, ¿no es cierto? Sí, y algunos bacilos lo queman porque lo hacen hervir y entonces cuando ven la placa parece todo, ¿no? Sí, entonces ese, pero bueno, no importa, sirve de estudiar, pero no en la parte ya diagnóstica. ¿Sí entendí eso? Entonces esa es la técnica de tinción de Nielsen, no, yo no tengo que decirles aquello. Entonces, las micobacterias son dos importantes, el micobacterio tuberculosis y el micobacterio leprae. El micobacterio tuberculosis, causante de la tuberculosis, y el micobacterio leprae, causante de la lepra, también conocida como hanseníasis. A mí me gusta más el término de hanseníasis. ¿Ya? Hay otros atípicos, pero que aquí no nos interesan mucho. Sí, eso es otra historia. Bueno, rapidito vamos a ver de la incidencia de tuberculosis. ¿Sí? El que está más azulito es el que tiene más tuberculosis. ¿Quién sería ese?
¿De acuerdo? No me digan que no conocen el mapa. Mundio, ya está África. ¿Sí? Entonces África sigue siendo el país que tiene mayor cantidad de tuberculosis. ¿Ya? Por una serie de cosas. No solo eso, sino otras enfermedades, el más, viruelas y todo. Sin embargo, hay otros, ¿no es cierto? Como Bolivia, que están, por eso, entre los segundos o terceros lugares, ¿sí? A nivel mundial. ¿Sí? Bueno, África sigue siendo el primero. Y otros países, ¿no? Con menor incidencia. Entonces ahí está la clave. Y esto no ha cambiado nada desde 2011. El 2014, miren, África sigue siendo más. El bien rojito, sí, esa, ¿no? Y aquí estamos nosotros, ¿no es cierto? Así. ¿Sí? Seguimos con alta incidencia. En 2016, seguimos lo mismo. ¿Hemos cambiado? Nada, no hemos cambiado, ¿no es cierto? En Bolivia, obviamente Santa Cruz es el que tiene mayor cantidad de pacientes, sí, Cochabamba y los demás están igual, y obviamente lo que corresponde a Pando y Beni también alta incidencia de tuberculosis. Entonces tuberculosis existe, y tuberculosis siempre va a existir. Entonces ahí están algunas características relacionadas. Bueno, ahí están algunos casos para el 2016, más o menos, teníamos 7.700 casos, de los cuales, obviamente, Cochabamba tenía 1.149 casos, ¿no? De pacientes con tuberculosis. Entonces, todo el tiempo siempre tenemos tuberculosis, no es que no hay tuberculosis. Entonces, de acuerdo a estas características, la tuberculosis para el 2015, la OMS describe como una de las mayores amenazas. Pero ¿por qué en 2015 aumentó la incidencia de tuberculosis? Porque el componente VIH de tuberculosis aumentó. Entonces ahora el paciente con tuberculosis y VIH tiene mayor probabilidad. Lo mismo que la viruela símica. Pacientes con VIH tienen mayor posibilidad. ¿Ya? Fíjense, nosotros de los 9 casos que ya tenemos, porque 2 más hemos tenido en esta semana, en viruela símica, sí, 2 o 3, no me acuerdo ahorita, 2 confirmados son VIH, con infección VIH, ¿ya? Entonces, obviamente yo les comento aquello, obviamente no tienen que sacarlo a la prensa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en relación a lo que es esta patología, lo mismo en VIH con tuberculosis, esa es la característica. Entonces, si ustedes se fijan acá, más o menos 1,5 millones de personas han fallecido para el 2014, de los cuales 1,1 millones, estamos hablando, en todo el mundo, ¿no? Han fallecido que eran pacientes VIH negativos y 0,4 personas que eran VIH positivos. O sea, alta la incidencia. Ya por eso que hoy el Ministerio de Salud en Bolivia, y no sé si en otros países, ha determinado que todo paciente con VIH debe hacerse la prueba de tuberculosis cuando está con algún signo o síntoma sospechoso de un problema respiratorio, ¿sí? Y lo mismo, todos los pacientes VIH positivos tienen que hacerse la prueba para vaciloscopia, ¿ya? ¿Sí? Siempre. Y a los pacientes con tuberculosis les hacemos también la prueba para VIH, ¿ya? Más ahorita les voy a hablar todo esto que está en el examen. ¿Ya? No van a anotar porque ahorita si no se va a ir la idea. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ahí está el componente VIH-Sida, ¿sí? Un problema de la tuberculosis pulmonar, pero también de tipo extrapulmonar, ¿ya? Y esto complica obviamente al diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente con VIH recibe 3 medicamentos y a veces 4, ¿ya? El tratamiento antirretroviral, ¿sí? Y ese tratamiento antirretroviral no puedo yo aumentarle otros 4 medicamentos que es en la tuberculosis. Entonces tengo que decir, o paro esto o paro aquello. Entonces tengo que parar su tratamiento para tuberculosis y tengo que darle tratamiento antirretroviral. Obviamente cuando los linfocitos CD4, pero eso es tuberculosis. Les digo, eso es VIH, eso van a aprender en cuarto semestre. ¿Sí? Ahora nos interesa hablar de tuberculosis. ¿Ya? Muy bien. Bueno, este señor, Robert Koch,
¿sí? Le dieron premio Nobel, ¿sí? Más o menos en 1905, ¿sí? Porque él identificó y tuvo muchos trabajos. A la tuberculosis, antes de 1900, no había tratamiento. Sí, no había tratamiento. ¿Cómo trataban a los pacientes? Solo dándoles comida, nada más. ¿Sí? Los alimentaban. Las monjitas, ¿cierto?, de alguna institución, no me acuerdo si son carmelitas, franciscanos, no sé. O sea, un grupo de ellos se dedicaban a llevar a todos los pacientes de la tuberculosis y los bañaban, les alimentaban, ¿no? Los que podían salir de aquello, perfecto, se curaban. ¿Por qué? Porque depende de la inmunidad. ¿Qué hacían con los pacientes con lepra? Los aislaban de la misma manera. Normalmente en cavernas los aislaban. Si mejoraban, los sacaban, ¿cierto? Y si no, bueno, ahí, ¿no? Y evitaban el contagio. ¿Por qué? Porque pensaban que era altamente infeccioso. Hoy se sabe que no es infeccioso la lepra. ¿Ya? Ojalá tengamos suerte que la próxima semana venga mi paciente con tuberculosis, digo con lepra, y si puedo le voy a traer ahí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está, si puedo. Que a veces no quieren venir. ¿Ya? Y a veces también la institución no quiere que yo traiga a mis pacientes, ¿no? Porque imagínense, de repente por alguna situación X, aparece uno, ¿no es cierto?, con alguna lesión o le cuenta a su papá, trae un paciente con lepra, y entonces, ¿no es cierto?, sí, en las Santibáñez va a haber una fila enorme, ¿sí? Entonces, para evitar eso, a veces yo llevo más bien a mis estudiantes que quieren ir a ver a mi paciente, ¿sí? Veremos cuál es la situación. Creo que me han dicho que en la próxima, la subsiguiente, va a llegar ese paciente. Todos mis pacientes de lepra están en el trópico, ¿sí? En el trópico está. Y vienen a cada 6 meses o 3 meses a hacerse su control. ¿Ya? Pero este que va a venir parece que es un paciente grave. Recién me avisaron la primera semana, pero voy a ver, no sé qué día venir. Pero va a venir a su control ya, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Ahí están las características. No, porque después de este tema vamos a hablar de lepra, justamente. Bueno, entonces, ¿qué es el Mycobacterium tuberculosis? Es un bacilo alcoholácido resistente, que es un bacilo recto, delgado, curvo, que más o menos mide 1 a 4 micros, como todas las bacterias, pero tiene una característica que en su pared celular tienen ácidos micólicos, y por eso que tiene la resistencia, ¿no? Sus características de tinción ya hemos visto hace rato. Entonces, este bacilo de la tuberculosis tiene como características principales en su estructura lípidos, proteínas y polisacáridos, pero principalmente lípidos, y de los lípidos tienen ácidos micólicos, sedas y fosfáticos y otros, ¿sí?, dentro de sus características. Las proteínas, como siempre, las proteínas sirven de antígeno. La proteína es un antígeno, ¿sí? Todos saben eso, ¿no? Las proteínas. Y cada proteína forma anticuerpos. Por eso que en 1930, 1940 formaron un antígeno para la tuberculosis. Digo, un anticuerpo para la tuberculosis, no, un antígeno sería, ¿no es cierto? Un antígeno para la tuberculosis que se llama PPD. ¿Sí? Aquí en este papelito la PPD. También se llama tuberculina. Esta PPD significa proteína purificada dérmica, así se llama, PPD, proteína purificada dérmica, que hay hoy en el mercado hartas proteínas purificadas dérmicas para diferentes enfermedades. En esta proteína purificada dérmica para tuberculosis, proteína purificada dérmica para leishmaniasis, proteína purificada para esto. ¿Qué es eso? Es un antígeno que se prepara en laboratorio y que al paciente le colocan, así, como la prueba para la sensibilidad a la penicilina, igualito, te colocan. Si reacciona, eres positivo; si no reacciona, eres negativo. Pero si en este momento yo les inyecto a toditos esta proteína purificada dérmica, sí, yo y muchos de ustedes vamos a salir positivos, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué?
Porque en algún momento nosotros hemos estado en presencia de un paciente con tuberculosis. De hecho, nos hemos comido al bacilo de la tuberculosis, en algún momento. Pero no me he enfermado. Exactamente, no te has enfermado. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, como las monjitas que hacían, les daban alimento. ¿Ya? Y ustedes se alimentan bien, ¿sí? Saludables, todo eso. El bacilo no ha podido hacerte daño, no se ha multiplicado y se ha escondido en algún lugar de tu organismo. Y de repente en este momento lo tienes ahí ocultadito en algún lado. Esa es la causa de que muchos pacientes a veces aparecen con tuberculosis y te dicen, pero yo no he estado en presencia de tuberculosis, no salgo a la calle, todos los días voy a mi trabajo, no hay nadie. Y no quieren creer que tienen tuberculosis. Y en el examen que se le hace sale positivo. Entonces le decimos, usted en algún momento se ha infectado. Ha ido al estadio, ha ido a esto, juega fútbol, ya, ¿no es cierto? Tantas situaciones. En el trufi, en el micro, en el supermercado, ¿no es cierto? Ahí ustedes que van mucho por la Pando, tantos pacientes, ¿no es cierto? Sí, sigue estornudando, ¿sí? Entonces, me como el vacilo de la tuberculosis, no, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese vacilo posiblemente no me dañó, pero se quedó conmigo y no tuve la enfermedad. ¿Se entiende esto, no? Entonces, por eso que este examen que se llama PPD para tuberculosis, hoy ya no sirve en Bolivia. ¿Sí? Esto puede servir en Canadá, puede servir de repente en Bélgica y en otros países donde la incidencia de tuberculosis es baja. ¿De acuerdo? En Bolivia no se está haciendo. Bueno, el otro es hipersensibilidad, ya no vamos a hablar. Entonces, ¿cómo se transmite la tuberculosis? Vía respiratoria, vía aérea, por el estornudo, el habla, los utensilios, cualquier. Lo mismo que sarcoplasia, ¿no es cierto? Lo mismo, igualito. El beso, todo lo que ustedes saben. ¿Ya? Pero cuando hablo de beso, alguna vez alguien me dice, doctor, ¿y es de transmisión sexual? No, ¿cierto? Transmisión sexual es otra cosa, ¿sí? Ya es otra situación, ¿no es cierto? No vas a hablar de transmisión sexual, pero no es. Ya el beso no significa transmisión sexual, ¿ya? Entonces los contactos, que eso, que tienen todo aquello, es importante. Por eso que el paciente con tuberculosis debe ser aislado. Pero no debe ser aislado como lo hacen en Bolivia. ¿Qué hacen con el paciente con tuberculosis en Bolivia? Al rincón, ¿no es cierto? ¿Sí? O se va a hacer una carpita en su casa y el rinconcito está el pacientito, pobrecito. ¿Sí? No tienen que aislar al paciente. Lo que tienen que hacer es protegerse. Hoy hemos aprendido a protegernos, hoy estamos mejorando con la limpieza de las manos, todo eso. ¿Sí? Los utensilios, eso sí tienen que tener cuidado. Su cucharita, su platito, su vasito, siempre de él. ¿Pero por cuánto tiempo? Exactamente, solo por un mes o 2 meses, nada más. ¿Ya? El tratamiento de la tuberculosis tarda 6 meses. Entonces, lo que corresponde a la tuberculosis es exactamente lo que hemos visto, ¿ya? La transmisión. Entonces, un paciente con tuberculosis, ¿sí? Es un paciente que se conoce como SR, ¿sí? ¿Qué significa SR? Sintomático respiratorio. Ese es el significado de SR. ¿Y qué es SR? Es un paciente que está con tos por más de 14 días. Por tanto, el paciente que está tosiendo, tos. Entonces, ¿qué es la primera pregunta que le debo hacer a un paciente sospechoso de tuberculosis? ¿Qué voy a preguntar? ¿Cuántos días? Eso, ¿cuántos días está con tos? ¿Qué es un paciente que está 2 días de tos? ¿Es tuberculosis? No, listo, ¿no? Clarito está eso, ¿sí? Muy bien. Pero a veces los pacientes te mienten, ¿no es cierto? Te dicen, no, recién hace 2 días. Y la esposa dice, no, ya son más de 3 semanas, ¿cierto? ¿A quién le crees? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre hay que creer a la esposa? Ah, sí, exactamente es así. Bueno, en mi caso también. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿sí?
es importante, ¿no? Entonces, ¿cuántos días? Entonces hay que ver si el paciente está con 2 o 3. Pero aquí, ¿qué falta? ¿Sí? El paciente cuando está con tos está eliminando una secreción que se llama esputo, que normalmente esto tiene sangre, normalmente tiene sangre, porque en la próxima clase, el sábado, vamos a hablar de lo que destruye la tuberculosis, destruye el pulmón, las cavernas, las bacterias hacen pus, ¿se acuerdan? Todas esas características hacen destruye. Entonces un paciente sintomático respiratorio es aquel paciente que está con tos por más de 14 días, ¿sí? Y que está eliminando esputos espumosos, etc. ¿Sí? Flemas, como alguien dijo por ahí, flemas y no sé qué más dijeron por ahí. ¿Sí? Eso que está eliminando el paciente es, ahora sí, este es un paciente sospechoso de tuberculosis. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un examen, 2 exámenes sencillos. Le tengo que hacer rayos X para ver cómo está su pulmón, pero los rayos X me dicen que es tuberculosis. No, ya, pregunta de examen. Los rayos X no determinan tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces le tengo que hacer un examen bacteriológico. Un examen bacteriológico. Por tanto, ¿qué voy a hacer con el pacientito? Le voy a decir, señora, por favor, aquí está. Le voy a dar este frasquito. Sí, va por allá y emite su esputo. ¿Qué es el esputo? Es la secreción broncopulmonar, ¿sí? Que tiene que ser desde la parte profunda. ¿Ya? Tengo que eliminar la parte profunda, ¿no es cierto? ¿Sí? Es esa secreción que es amarillo, verdosa. Y si tiene sangre, mejor. Pero no exactamente mucha cantidad de sangre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces le voy a pedir 2 muestras. Y de esas 2 muestras le voy a hacer un examen que se conoce como baciloscopía. ¿Sí? ¿Ya? Pregunta de examen. Baciloscopía. ¿Y qué es la baciloscopía? La baciloscopía es un examen que de una muestra de esputo que determina los bacilos alcohol ácido resistentes, ¿no es cierto? Entonces esa baciloscopía es un examen de laboratorio mediante la técnica de Cien-Nielsen que determina los bacilos alcohol ácido resistentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces el laboratorio nos dice, tu paciente tiene VAR, vale decir, bacilos alcohol ácido resistentes. En la nomenclatura, que ustedes ya saben, y esto debe estar en práctica, yo no pido esto en el examen, ¿sí? Están una cruz, 2 cruces y 3 cruces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no han visto todavía esto? No. Está retrasada esta doctora, ¿por qué se retrasa mucho? La vamos a venir, ¿ya? Hoy tienen clase, ¿no? Mañana, ¿no? Qué suerte tiene. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, 1, 2 y 3 cruces. Estas 3 cruces no tienen significancia clínica, pero sí significancia laboratorial. ¿Sí? Por eso que el laboratorio te dice positivo, VAR, 1 cruz. Positivo, VAR, 2 cruces. Positivo. ¿Ya? Y lo único que hace el laboratorio es contar cuántos bacilos tiene el paciente. Normalmente aquí tiene entre 1 y 99 en 100 campos microscópicos. Aquí tienen entre 1 y 9 en cada campo microscópico y aquí tienen más de 10 bacilos alcohol ácido resistentes en cada campo. No nos interesa eso. Ya no está en el examen tampoco. ¿Qué significa estas cruces? Simplemente laboratorial. A veces, cuando yo pregunto, dice, ¿qué significa una cruz? Que tiene poca tuberculosis. 2 cruces tiene más tuberculosis y 3 cruces harta tuberculosis. No, las tuberculosis no son. 1, 2 o 3 es lo mismo. ¿Pero por qué me sirven las 3 cruces? ¿Por qué? Porque ese paciente que tiene 3 cruces tiene mucha cantidad de bacilos que están eliminando. Por tanto, la probabilidad de infección es mayor, ¿no es cierto? Entonces, un paciente con tuberculosis, ¿qué tengo que hacer? Verificar su entorno. ¿Ya? ¿Cuántos están posibilidades de contagio? Muy bien. Entonces, la baciloscopía es para determinar solo tuberculosis
Pulmonar. Cuidado con la vaciloscopía. Ya, en el examen yo coloco. ¿Sí? Un paciente sospechoso de tuberculosis renal, ¿cuál será la muestra? Tuberculosis renal. ¿Qué muestra le van a tomar a un paciente con tuberculosis? Orina, ¿no es cierto? ¿Le puedo hacer vaciloscopía en orina? ¿No es cierto? Listo, ya está. Así está el examen, es sencillo. ¿Sí? Entonces, cuidado que le pongan en orina, ¿sí? Vaciloscopía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a un paciente, yo le voy a pedir. Ahora, obviamente hay discordancias aquí que ahorita vamos a hablar. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha determinado que a todos los pacientes sintomáticos respiratorios, sí, debemos realizarle un examen de biología molecular que se conoce con el nombre de GeneXpert. Este examen de GeneXpert, sí, se ha hace unos 4 años más o menos recién ha llegado a Bolivia. Obviamente esto hay hace 10 años ya en otros países. ¿Sí? Este examen GeneXpert, ¿sí? Anótenlo, está en el examen. ¿Qué es examen? ¿Qué es GeneXpert? El GeneXpert es un examen de biología molecular que sirve para determinar el gen de la tuberculosis, o el gen del bacilo alcohol ácido resistente, o el gen de la tuberculosis simple. Pero ¿qué más y por qué es importante el GeneXpert? Porque en el GeneXpert vamos a ver o la sensibilidad o la resistencia a un medicamento de la tuberculosis que se conoce con el nombre de rifampicina. Rifampicina. ¿De acuerdo? Por tanto, en el examen está para escribir ¿qué es GeneXpert? ¿Cómo es tu nombre? ¿Camila? ¿No? ¿Tienes Camila por ahí? ¿Tú? ¿Tú? No, hay otra Camila por ahí. ¿No? ¿No hay Camila? No. ¿Solo ella? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Alejandra. ¿Tú detrás? Isabel. Ya, Isabel. Tienes que escuchar a Isabel. Vamos. Es un examen de biología molecular que sirve para determinar el gen de la tuberculosis. ¿Y? Resistente a la rifampicina. Sí, ahora respondele vos, tú Isabel. Respondele a ¿qué es el GeneXpert? ¿No has anotado? Un examen para detectar la tuberculosis. Más completo. ¿No has anotado? Anota, por favor, Isabel. Si no, en el examen vamos a estar feo. ¿Quién le quiere ayudar de ese grupo? Ya, tú le quieres ayudar. Muy bien. Es un examen que determina el gen de la tuberculosis, donde se puede ver la sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Ahí está. Más o menos por ahí tibio, pero está bien. Entonces, el GeneXpert es un examen de biología molecular que sirve para determinar al gen del bacilo alcohol ácido resistente o al gen de la tuberculosis. Cualquiera de los dos sirve. Pero también sirve para determinar la sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Era que evite grabaciones, ¿no? Era Erika. ¿Ya? La próxima. No, doctor. Ya, entonces, esta característica que tiene esta, que es el GeneXpert, hoy se ha determinado en el ministerio. En el ministerio se califican a las muestras de la tuberculosis, porque ahorita estamos hablando de tuberculosis pulmonar, porque ¿qué es sintomático respiratorio? El paciente que está del pulmón, ¿no es cierto? Pero sin embargo hay otras tuberculosis, como tuberculosis miliar, renal, de piel, eso es otro lado, ¿ya? Pero ahorita estamos hablando exclusivamente de tuberculosis pulmonar, ¿sí? Entonces, en la tuberculosis pulmonar, el Ministerio de Salud ha determinado cuatro nomenclaturas en las muestras: salival, mucopurulenta, purulenta y sanguinolenta, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la denominación de las muestras de esputo son 4. ¿Cuáles son?
Salival, multipurulenta, purulenta y Y sanguinolenta. sanguinolenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué ha denominado esto? Siempre se ha denominado. Porque las salivales no son específicas para determinar. ¿Ya? Si me muestran, me traen una salival, no tiene significado. Entonces, el Ministerio de Salud ha indicado que yo le voy a hacer el GeneSpert a todas las muestras que no sean salivales y que tampoco sean sanguinolentas. ¿Por qué no sanguinolentas? Porque este examen de biología molecular que se llama GeneSpert, ¿sí?, tiene sus reacciones cruzadas cuando la muestra tiene sangre. Por tanto, el GeneSpert yo le puedo hacer en sangre. ¿Hago GeneSpert en sangre? No. Listo, eso también es pregunta de examen. ¿Qué muestras yo voy a hacer GeneSpert? ¿Y qué muestras no voy a hacer GeneSpert? ¿Sí? Entonces, GeneSpert no voy a hacer en sangre. ¿Alguien dijo saliva? Está bien. No voy a hacer si la muestra es salival. Si la muestra es salival. Pero no voy a hacer nunca GeneSpert en muestras de sangre, en muestras de heces fecales y en muestras de orina. ¿No es cierto? Por tanto, estas tres muestras jamás voy a hacer GeneSpert. ¿Se ha entendido? En cambio, GeneSpert voy a hacer en muestras como esputo, que obviamente sean de tipo mucopurulento, pero también voy a hacer el líquido cefalorraquídeo, pero también puedo hacer, solo que en Bolivia hacemos solo en estos dos y más en biopsias. Ahí. Solamente hacemos en Bolivia. ¿Por qué? Porque somos pobrecitos, ¿no es cierto? ¿Ya? En Brasil tal vez hacen en otras muestras más. ¿Ya? Por ejemplo, líquido pleural, líquido ascítico y demás familiares. ¿Ya? ¿Cuáles son los demás familiares? ¿Ya? No responden, me van a regalar media hora más, me voy a quedar. ¿Ah? Eso, muy bien, líquido sinovial. Ya, menos 10 minutos más, 20 minutos más. Si no responde. ¿Ya? Vamos, más. Linfático. Chueco por ahí. Vamos. Otros Ya, líquidos pues. aparte. Líquido. Líquido. Vamos, Rebeca. Líquido peritoneal. Te has librado, ¿cierto? Ya, 10 minutos. ¿Uno más? Si repiten voy a aumentar. Vamos. Yo sé que quieren quedarse. ¿Ya? Vamos, ¿qué? ¿Está bien? Líquido pericardio. ¿Ya? Está muy bien. Líquido pericardio. Y bueno, también hay líquido articular, ¿ya? Y otras biopsias. Líquido amniótico puede ser, sí, puede ser líquido mamario, si en algún caso, o una biopsia mamaria, etc. Sí, se hacen en esos. Menos, y hemos visto, en sangre, que se fecales, obviamente gástricos y todo eso. Entonces, GeneSpert se hace en todo. En Bolivia solamente esputo, líquido cefalorraquídeo y biopsia. Pero el GeneSpert, pregunta de examen, sí, que se hace en esputo solo si las muestras son y purulentas, listo, nada más. No en salival ni en sanguinolenta. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasa si me muestra el salival? ¿Qué hago? ¿Lo boto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me muestra el salival, ¿qué hago? Vaciloscopía. Por ahí vamos tibio, está bien. Sí, esa es otra cosa maravillosa que has mencionado. ¿Ya? Más contigo. ¿Ya? Después vamos a hacer eso. ¿Ya? Pero todavía no. ¿Qué más? Ya pues, ya hemos dicho.
Eso, vaciloscopía, porque la vaciloscopía se hace en todas las muestras pulmonares, ¿ya? Si es líquido cefalorraquídeo, ¿le hago vaciloscopía? No, ya, en el examen colóqueme si quiere. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Se ha entendido? Dime. La vaciloscopia también para sanguínea y... Sí, para todo. ¿Todo? Sí, de muestras pulmonares, todo. Todo. Sanguinolentas, purulentas, sanguinolentas, inclusive con algo de comida, igual, sí. ¿Ya? Sí, todas las muestras, porque la vaciloscopia tiene esa probabilidad, ¿no? Es un extendido por eso. Ya de preferencia siempre tiene que estar lo mejor posible. ¿Se ha entendido, no? Muy bien. Disculpe, doctor, la vaciloscopía también se puede hacer incluso en heces fecales, en orina, en todo, ¿o no es lo No, tengo. ¿Ya? A ver, tú mismo dime. Tú mismo. No, vaciloscopía se hace en sangre, un poco purulenta y sangre. Ya. Y lo que llegaría a ser No. ¿Vaciloscopía en qué se hace? o sea, Ya, está bien, pero ¿en qué? ¿En qué muestra? Solo muestras pulmonares. Las heces fecales nada tienen que ver, ¿no es cierto? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Está muy bien. Así me gusta. Es que si no hacen esas cosas, es que yo sé que todo me están entendiendo. ¿Sí? Y en la inducción, como es de esta mañana, nada lo he entendido en 5 años. ¿Sí? ¿No ve? Entonces no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque como ya van a ir a su internado, igualitos se van a equivocar. ¿Sí? Yo mañana no me quiero hacer aprender con ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Ya? De aquí a 2 meses me voy a hacer atender, porque en 2 meses ya van a aprender. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cometemos los mismos errores. Los mismos errores. ¿Sí? Viene el paciente, está con tos. ¿De cuándo comenzó? Ayer comenzó mi tos. Allá, vaciloscopía. ¿Está bien? No ve. Ya, se olvidaron ese R. ¿Sí? ¿Ya? Y la muestra resulta que el laboratorio dice, doctor, es mucopurulenta. Ah, ya, entonces hazle cultivo, ¿no es cierto? ¿No lo ves? Si es mucopurulenta, ¿qué le voy a hacer? Vaciloscopía. Vaciloscopía. Sin esper, directamente sin esper. Si es mucopurulenta, directo sin esper. Si es salivaro sanguinolenta, vaciloscopía. ¿Sí? Como Bolivia en este momento es pobrecito y no tiene ginesper, ahora sí la vaciloscopía se puede hacer en todos, porque la vaciloscopía siempre se hace en todos. ¿Cuál es la condición para hacer la vaciloscopía? Que el paciente tenga 2 muestras. Si el paciente no tiene 2 muestras, sí, mueren. Así es que se decide. ¿Sí? Porque nosotros hacemos supervisión. Era que graba el doctor Medrano. ¿Sí? Esta mañana me he enterado que felizmente dice que nosotros podemos, ¿sí?, ser como jueces, no sé cómo se llama, pero te puedo demandar. Eso es una maravilla. ¿Ya? ¿Sí? Entonces esta mañana dijo que la ley hay que si tú te equivocas en el internado y has hecho las cosas malas, te pueden demandar y listo. ¿Sí? Eso. ¿No es cierto? Así que no cometan errores. ¿Sí? ¿Ya? Si tú al paciente me trajiste solo una muestra, te voy a dar 1 semana para buscar al paciente. ¿Ha viajado a Estados Unidos? Sí. Cómprate pasaje, vale. Pero tiene que llegar la muestra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Tiene que llegar siempre 2 muestras. ¿De acuerdo? Siempre 2 muestras. ¿Ya? Por eso que yo tengo que hacer. ¿Qué hacemos en la clínica? El paciente llega y le hago la muestra y al día siguiente me lo tiene que traer. No llega hasta las 9 de la mañana, me tengo que preocupar. ¿Ya? Porque tiene que ser 2 muestras. En el cuaderno dice bien clarito, 2 muestras. 3 muestras, 4, ya me interesa, pero tiene que ser 2 muestras. ¿Se ha entendido? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si esto es positivo y es negativo? Pregunta del examen. ¿Sí? Mientras van pensando, no, después vamos, con esto vamos a ver, ya, con esto vamos a terminar.
¿Qué pasa si la muestra, la primera es positiva, la segunda negativa? ¿Qué hago? A ver, ¿está bien? Tibio. Tibio estás. ¿Sabes eso, no? Frío significa que no sabes. Tibio, que sabes más o menos. Caliente, excelente. Así es, ¿verdad? Ah, ¿ya sabes? Ah, ya, es que no sabía. ¿Tú sabías? Sí, ya sabes. Ya. Sí. Estás tibio. Está bien, sí. Responde, está, lo que has dicho está bien. Voy a volver a hacer, pero ¿qué voy a volver a hacer? ¿La misma muestra? No. Eso quería decir. Ahora sí estás caliente. Ya le tengo que pedir una tercera muestra. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si en esa tercera muestra sale negativo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ahora sí, el siguiente examen es el Ginespers, aunque sea cualquiera de estos. Aunque sea cualquiera de estos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, le pido Ginespers. Pero como estamos pobrecitos, ¿sí? ¿Qué le hago? Cultivo, porque ya le he hecho vaciloscopía. Entonces, en ese caso, le tengo que hacer cultivo. ¿Sí? Le hago, obviamente, de la muestra positiva, no de la muestra negativa, ¿no es cierto? Entonces, de la muestra positiva le hago el cultivo. Pero ¿cuál es el problema? Que este paciente, ¿sí? Tiene que esperar 60 días, ¿no es cierto? Lastimosamente, así tiene que ser. ¿Ya? ¿Por qué el cultivo es así? ¿Se ha entendido? ¿Ya? Entonces, esas son las características. ¿Qué pasa si es positivo y la segunda muestra positiva? ¿Pido tercera muestra? No. En ese caso, 2, sí es. Entonces, anoten, ya casi vamos a terminar otra vez. ¿Me falta cuánto tiempo? Me falta 10 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la condición para realizar tratamiento? ¿Cuál es la condición para realizar tratamiento? Anoten, por favor. Anota, Rebeca. Está anotado, ¿no? Ya esa pregunta necesito en mi examen sí o sí. Ya, es que yo me olvido. Ya, tiene que estar esa pregunta en mi examen. ¿Cuál es la condición para realizar tratamiento para la tuberculosis? La respuesta es 1. Que el paciente tenga 2 vaciloscopías positivas. Si no tiene 2 vaciloscopías positivas, no puedo iniciar tratamiento. Cuidado, por eso estoy hablando de esto. Si una es positiva y otra es negativa, ¿inicio el tratamiento? No. Si una es positiva y otra es negativa y la otra también es negativa, ¿puedo iniciar tratamiento? No. Tampoco, ¿no es cierto? Sí, por eso entiendan bien. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Yo normalmente en el examen pongo 4 vaciloscopías. ¿Sí? El primero positivo, el segundo negativo, el tercero negativo y el cuarto positivo. ¿Inicia el tratamiento? Así caen en el examen, eso es maravilloso. Sí, porque son sí, ¿por qué? Porque ¿cuál es la condición? Que 2 vaciloscopías sean positivos. Le voy a aumentar 6, por favor, 6, pongo 6 vaciloscopías. ¿Ya? Sí, ahí está. Entonces, 2 vaciloscopías positivas. Si una es positivo y las 4 o 5, ¿inicia el tratamiento? No. ¿Cuál es la condición? 2 positivas. Por tanto, tengo que hacerle la prueba de Ginespers, ¿no es cierto? Y si la prueba de Ginespers es positivo, ¿inicia el tratamiento? Sí, porque la prueba de Ginespers es una prueba de detección molecular que determina al gen de la tuberculosis. Por tanto, indica que el paciente tiene tuberculosis, ¿no es cierto? Y además me indica si es sensible o resistente a la rifampicina. ¿Cuándo más inicia el tratamiento de la tuberculosis? ¿Cuándo más? Cuando el cultivo sale positivo. ¿Listo? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Ve qué fácil es tuberculosis? ¿Sí o no? Ya. Sé buenita, para que no te aburras. Bórrame. ¿Dónde están mis hojitas? Aquí está. Aquí está.